Son 16 los pilares de la educación cristiana, según el libro La educación de la hermana Elena G. de White. Estos pilares encontramos, número 1, Dios como el primer pilar de la educación. Nadie puede decir estar educado si no tiene a Dios. Y podríamos pensar que Dios es el centro de la educación y el primer pilar para la educación. El segundo pilar es la individualidad. La individualidad es uno de los regalos que Dios nos ha dado. A cada ser humano Dios dio este regalo. Y la individualidad significa ser uno mismo. Respeta las ideas de otro. Respétate a ti mismo. Es el privilegio que Dios nos ha dado a todos de ser nosotros mismos. El tercer pilar de la educación es la escritura. Sin la Biblia vivimos oscuramente. La Biblia tiene el poder de aumentar la mente, el poder mental para todo aquel que usa la escritura. Otro elemento, el cuarto elemento, es el carácter. El carácter lo constituyen nuestros hábitos, nuestras palabras, nuestras tendencias y pensamientos. Y es las madres las primeras en moldear el carácter de sus hijos. Lo que ese niño será en el futuro dependerá en gran medida del carácter, y ese es un pilar fundamental en toda educación. Número 5, la imagen de Dios. Solo la gracia de Dios puede imprimir ahora en nosotros su imagen, en cada ser humano. Cada estudiante debe procurar que la imagen de Dios sea impresa en su vida. Es volver a ser igual como Dios en el Edén. Número 6, el servicio. Servir es una de las que nosotros nos educamos. Y el servicio se podría resumir en ayudar a los más necesitados que nosotros. Es la razón de la educación. Así que necesitamos servir mejor. Otro elemento, el número 7, es los estatutos o la ley de Dios. El propósito de la educación es imprimir en el ser humano ese sello de la ley que es dado por el Espíritu Santo. Y la educación es el medio que el Espíritu puede usar para imprimir en nosotros su santa ley. Obedecer la ley es igual a estar educado. Número 8, el pilar de la educación es la integralidad. Dios nos hizo a nosotros como seres integrales, y nosotros tenemos unas capacidades físicas, capacidades mentales, capacidades espirituales y capacidades sociales. La educación es desarrollar todas estas habilidades y capacidades en el ser humano. Número 9, la sociedad. Vivimos en un mundo de costumbres y cultura, y podríamos pensar que nuestra sociedad está enmarcada por leyes, normas, principios, dentro de los cuales está la democracia. Es necesario saber vivir en sociedad, y ese es el propósito de la educación. Saber vivir, respetar las leyes civiles, siempre y cuando estas leyes armonicen con la ley de Dios. Número 10, el pensar. Fuimos hechos por Dios para tener la habilidad de pensar, y no debemos ser reflectores del pensamiento ajeno. Debemos producir nosotros mismos pensamientos a partir del pensamiento que ya hemos recibido. Tenemos que procesar el pensamiento que recibimos en la educación, en el hogar, en la iglesia, y formar nuevas ideas que contribuyan al desarrollo del pensamiento humano.
Así que necesitamos ser críticos, no criticones. El ser crítico significa generar nuevas ideas, ver otro punto de vista que pueda fortalecer el pensamiento ya planteado. Número 12, la imitación. Hemos sido llamados a imitar a Jesús, fundamental de la educación. Si nosotros no imitamos a Jesús en la educación, no hemos sido educados verdaderamente. La laboriosidad. Sí. Necesitamos aprender un oficio. Cada padre debe enseñar a su hijo un arte, un oficio con el que se ganaría la vida si dejase de trabajar en lo que ha estudiado. Valioso principio en la educación. Los judíos le enseñaban a sus hijos un arte y un oficio. Pablo, por ejemplo, sabía armar carpas, con el que se ganaba la vida mientras trabajaba en el ministerio. Número 14. Encontramos el amor. El amor es fundamental. Si no hay amor, no hay educación. El verdadero amor es la base de la educación. Elena White lo dijo de la siguiente manera, que cuando Dios hizo el mundo, lo hizo por amor. Cuando Dios redimió el mundo, lo hizo por amor. Y cuando Dios nos educa a través de su espíritu, los docentes y las instituciones que Él ha establecido, debe estar fundamentada en el amor. Por eso Elena White en su libro La Educación dice: el amor, base de la creación y de la redención, es también la base, el fundamento de la verdadera educación. Número 15. La razón. Nosotros no somos meros autores. Necesitamos razonar, analizar. Y Él nos ha dado la capacidad de la razón. La razón tiene un problema, y es que está limitada. La ciencia hoy, los científicos consideran que su razonamiento es imposible de equivocarse, pero se ha demostrado que la razón humana está limitada. Tenemos un límite en la razón, no podemos llegar más allá, en la que hay cosas que no podemos entenderlo por la simple razón. Necesitamos la revelación, la inspiración y la confianza en Dios, la revelación del Espíritu Santo, para entender muchas cosas. Número 16. Tiene como propósito el que la persona pueda ser un medio para evangelizar. La persona educada es un verdadero misionero. Así que el propósito de la educación y de los colegios cristianos y adventistas es el de proveer, capacitar a las personas para que sean misioneros. Y la misión nuestra es dar esperanza de vida eterna a un mundo perdido en el pecado. Los títulos nada valen si tú no tienes tu corona llena de estrellas. Y el último elemento, pilar de la educación, es el sufrimiento. El sufrimiento es una escuela en este mundo usada por Dios para ayudarnos a limar nuestras asperezas. Las vicisitudes o problemas de la vida nos ayudan a mejorar nuestro carácter. Algunas veces Dios permite que suframos para que nuestra vida en esta tierra pueda tener mayor éxito. No me des éxito ni derrota, manténme en el dolor, dijo alguien. Así que estos son los principios y los fundamentos de la verdadera educación cristiana, fundamentada en los libros de Elena de White. Ajá. Ah, ya.